Bueno, la inflación lleva subiendo pues, desde el año pasado, ¿no? O sea, que esto no es noticia, se va incrementando. Tenemos una crisis energética unida a una guerra y a una crisis de alimentos y, por lo tanto, tenemos los ingredientes para una situación muy complicada, si no queremos utilizar otros calificativos, ¿no? Nuestro Banco Central pues, va claramente detrás de los acontecimientos, lo cual es muy peligroso porque la inflación al final es un fenómeno monetario. Cuanto más masa monetaria haya, cuanto más liquidez haya en el sistema, si se dan determinadas circunstancias, como es una crisis energética y como es una crisis de alimentos, más posibilidades tienes de tener una explosión inflacionista. Y el Banco Central Europeo, pues en julio, dice que va a empezar a tomar medidas, ¿no? Lo cual, pues, podría hacernos pensar no que no saben lo que tienen que hacer, sino que creen que una recesión va a ser más que suficiente para parar los precios. Y esa es una apuesta muy peligrosa, ¿no? Tenemos unos tipos de interés reales que son los importantes desde el punto de vista de la inflación, que es los tipos de interés menos la inflación, que en este momento son menos 9%. Entonces esto es una pista de patinaje, de hielo. Es una situación complicada, muy complicada, y no es nuestra solo, es mundial. Los americanos también han ido detrás de la curva, pero ya han tomado medidas, están tomando medidas. Nosotros estamos anunciando que tomaremos medidas. Hoy el gobernador del Banco de España va al Congreso de los Diputados. No olvidemos que el Banco de España es miembro del Banco Central Europeo, no es un organismo de comentarios, es responsable de lo que está sucediendo y sería interesante que los diputados le preguntasen cuál es la estrategia antiinflacionista del Banco Central Europeo, porque no necesitamos un Banco de España para que nos describa la realidad. Necesitamos un Banco de España que va al Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo y ahí pues, nos cuente cómo ven la situación, ¿no? Yo creo que es una situación muy complicada. Probablemente no hemos tenido una situación tan complicada desde los años 70, y aquí hay mucha gente que en los años 70, algunos sí, pero otros no estaban, o eran con pantalones muy cortos, y por lo tanto no es ninguna tontería lo que está sucediendo, ninguna tontería. Tenemos otros elementos indudablemente muy importantes, el euro, todas esas cosas que están ahí, el que somos una economía, no nosotros tanto, sino la economía europea resistente, y después está todo el nuevo planteamiento. Tenemos ahí dos planteamientos energéticos que coinciden y que no necesariamente se ayudan, ¿no? Uno es el que la energía se ha mezclado con la geopolítica como consecuencia de la guerra de Ucrania, y del convencimiento que tenemos, por lo menos muchos europeos, y no todos, de que depender energéticamente de Rusia a medio plazo es muy peligroso, pero bueno, esa es una decisión complicada de ejecutar y cara. Y por otro lado, los desafíos medioambientales que nos llevan a plantearnos la desaparición de fuentes fósiles de energía, como el petróleo o el carbón, pero que no está claro qué las va a sustituir. Y somos una sociedad no muy energética, sino muy consumidora de energía, cada vez más, y eso es un desafío muy serio, ¿no? Por lo tanto, tenemos varias cosas encima de la mesa y muchas de ellas pasan por que las autoridades europeas, por ejemplo, la política agrícola común, ¿no? Si tenemos una crisis alimenticia, la política agrícola común, que tiene 60 años de experiencia, debería de estar diciéndonos algo, ¿no? Y sin embargo hay un silencio sepulcral sobre la política agrícola común. Yo no lo entiendo, ¿no? Seguramente estarán haciendo cosas, pero por lo que sea, o no nos enteramos o no nos las cuentan. Entonces yo creo que es un momento muy importante de la política económica europea, también de otros países, sin duda. China está, bueno, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando ahora de Europa. Y creo que sería interesante que los responsables, como por ejemplo el gobernador del Banco de España, que hoy está en el Consejo de los Diputados, dejen de describirnos la situación, que ya la tenemos más que descrita, y empiecen a decirnos qué es lo que ellos creen que se puede hacer, porque ellos son los que tienen que hacer cosas, ¿no?